Buenos días, mi nombre es María Fernanda Puya. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema asma, crisis asmática y criterios de insuficiencia respiratoria. En cuanto a la definición de asma, tenemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Esta va a estar condicionada tanto como factores genéticos, en cuya patogenia intervienen diversas células y también mediadores. Esta definición o el asma cursa con una hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, sea total o parcial, y este puede ser reversible, bien de manera espontánea o a su vez de forma medicamentosa. En cuanto a la epidemiología, tenemos que más de 300.000 millones de personas afectadas en el mundo y del 1 al 18% de la población sufre de asma. La mortalidad global es de 250.000 al año y del 1 al 12% de las consultas son en servicios de emergencias, y en cuanto al 20 al 30% van a requerir hospitalización. En cuanto a la definición de crisis asmática, se define como un episodio agudo o también subagudo que se caracteriza por un aumento progresivo de uno o de más síntomas típicos, como puede ser la disnea, la tos, también puede haber opresión torácica y también sibilancias, junto a una disminución de los flujos respiratorios, que sería la PEF, que es el flujo expiratorio pico, y la FEV1, que sería el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Estos parámetros son los mejores indicadores de la gravedad de la obstrucción que el empeoramiento de los síntomas. En cuanto a la introducción de una crisis asmática, quiere decir que la gravedad de la crisis asmática puede variar desde leve e incluso pasar desapercibida hasta comprometer también la vida del paciente. Generalmente se desarrollan en horas, días o semanas después de una exposición a un desencadenante, que este puede ser en un porcentaje del 80 al 90%, aunque puede establecerse también en varios minutos. Con una frecuencia, la agudización refleja un fallo en el manejo a largo plazo del asma, por lo que después de la asistencia en emergencias se referirá al servicio de neumología. La mayoría de los pacientes con asma padecen atopía. En cuanto a las características evolutivas de la exacerbación asmática, vamos a tener el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es una progresión lenta y el tipo 2 es una progresión rápida. En el tipo 1 vamos a tener que es un inicio progresivo. El deterioro puede ser mayor a 6 horas, días o semanas. Se produce en el 80 al 90% de los pacientes y es más predominante en mujeres. ¿Qué puede ser lo que surja este desencadenante? Una infección respiratoria. Obstrucción, esta va a ser una obstrucción menos severa al inicio, va a ser una lenta respuesta al tratamiento y se va a producir una inflamación de la vía aérea. En cambio, en el tipo 2, este va a ser de inicio súbito o también llamado asma hiperagudo, que este produce un deterioro rápido en menos de 6 horas. Se produce del 10 al 20% de los pacientes y es más predominante lo que son en varones. Es un desencadenante de alérgenos, ejercicio o estrés. También puede producir obstrucción más severa al inicio y es una rápida respuesta al tratamiento, y por lo general van a producir broncoespasmos. En cuanto a la etiología, ¿cuáles son los posibles factores en la aparición del asma? Estos se pueden dividir tanto en factores de paciente, factores genéticos y también factores ambientales. En los factores del paciente vamos a tener que puede ser producido por el ejercicio, el estrés o los medicamentos que esté tomando el paciente. En cuanto a los factores genéticos, va a estar aquí lo que es el HLA, va a estar sujeto a una intensa investigación. Los familiares, que pueden ser en primer grado en un porcentaje del 20 al 25%, y también tener un padre asmático en un 27%, o si los dos son asmáticos sería en un 100%. En cuanto a los factores ambientales, vamos a decir que se produce por infecciones, por el polvo, por los ácaros y también por el polen. En cuanto a los tipos de asma, vamos a tener 4 tipos de asma. El asma atópica, que esta va a ser la más frecuente y suele comenzar comúnmente en la niñez y está relacionada genéticamente. Y vamos a encontrar una inmunoglobulina E aumentada.
En cambio, en el asma no atópica, esta va a ser más frecuente, iniciada por lo que son infecciones virales. Aquí el más común es el virus sincitial respiratorio, por el rinovirus, para la parainfluencia por bacterias, y aquí vamos a encontrar una IgE normal. En cuanto al asma inducida por fármacos, vamos a tener comúnmente más por el ASA y va a estar dada por la triada de Widal. En cambio, el asma laboral se puede dar por inhalación, dependiendo en el área donde trabaje, puede ser por resinas, plásticos, tueleno o madera. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que el asma se caracteriza por una obstrucción de la vía respiratoria, donde va a producirse hiperinsuflación y limitación del flujo debido a procesos múltiples, como puede ser aquí la inflamación, que es por un infiltrado de la pared de la vía respiratoria, ya sea por eosinófilos activados, por mastocitos, por macrófagos, linfocitos T o linfocitos B, que van a estar mediados por la inmunoglobulina E. Aquí también se va a producir una contracción del músculo liso debido a que los mediadores liberados por diversos tipos celulares, como las células producidos por las células inflamatorias, neuronales locales y también las epiteliales. También se va a producir una lesión epitelial que se manifiesta por la denudación y descamación del epitelio, que causa la formación de tapones mucosos que van a obstruir lo que es la vía aérea. Va a existir una remodelación de la vía respiratoria que se caracteriza por diferentes hallazgos. En el primero va a existir una fibrosis subepitelial, en el que se produce un engrosamiento de la lámina reticular por depósito de colágeno. Se va a producir una hipertrofia o hiperplasia del músculo liso, una hipertrofia o hiperplasia de las células caliciformes y glándulas submucosas, una angiogénesis de las vías respiratorias y a su vez un engrosamiento de la pared de la vía respiratoria por edema y también por infiltración celular. En la fisiopatología vamos a ver que se van a producir diferentes hallazgos, en el cual puede ser una hiperinsuflación pulmonar, un engrosamiento bronquial, tapones mucosos, inflamación y obstrucción, espirales de Cruzman y también un remodelamiento epitelial. En cuanto al diagnóstico, el primer paso sería la anamnesis, en el cual vamos a preguntar al paciente si presenta tos, disnea, tirajes intercostales, sibilancias, y a su vez un antecedente personal o familiar de atopía que aumenta la probabilidad de padecer asma. También la edad es muy importante, que puede ser mayor a los 50 años en la primera consulta o a su vez en el tabaquismo de más de 20 paquetes al año. Hacen menos probable el diagnóstico de asma. Aquí también vamos a encontrar lo que es como siguiente paso la exploración física, que aquí vamos a ocultar si es que existe en sibilancias, y una fase expiratoria prolongada en la cual va a estar la exploración torácica, se va a encontrar aparentemente normal. También vamos a encontrar signos de atopía, como puede ser un eczema o rinitis o pólipos nasales. Durante el empeoramiento del asma se debe realizar una evaluación rápida, en el cual va a estar la presencia e intensidad de las sibilancias, que estas van a ser un indicador poco fiable de la gravedad de una crisis. Y también el enfisema subcutáneo, que deberá alertar al explorador sobre la presencia de un neumotórax. También en el diagnóstico vamos a tener unas pruebas de función pulmonar, en el cual está la espirometría, que va a evaluar la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y la prueba broncodilatadora, que esta va a ser una administración de 4 puff de salbutamol, es decir, 100 microgramos cada unidad. También evaluar la FEV1 después de cada 15 minutos, aumentar la BEF1 mayor a 12% o más de 200 ml, y esta puede tener mayor reversibilidad. En cuanto a los criterios diagnósticos, esta se basa en presencia de síntomas, junto con la demostración de una obstrucción variable al flujo aéreo expiratorio. Aquí vamos a tener lo que es el diagnóstico clínico del asma,
que se confirma por un patrón obstructivo que va a mejorar después con un tratamiento broncodilatador. En cuanto a las pruebas de laboratorio, no están indicadas las pruebas analíticas habitualmente para establecer lo que es un diagnóstico, pero durante la reagudización hay que considerar tanto la monitorización de la saturación y también la realización de una gasometría arterial. Aquí vamos a encontrar que, que en las pruebas de laboratorio al inicio de la PCO2 va a ser baja y por lo tanto vamos a encontrar una frecuencia respiratoria mayor. En una crisis prolongada puede aumentarse la PCO2 por tres motivos. Puede ser por la obstrucción grave de las vías respiratorias, por un aumento de la ventilación del espacio muerto y fatiga de los músculos respiratorios. Vamos a tener los criterios para establecer el diagnóstico de asma, en el cual el primer criterio serían los antecedentes de síntomas respiratorios variables, en el cual van a estar los síntomas característicos que serían las sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. Aquí las personas con asma van a presentar generalmente más de uno o dos síntomas. Los síntomas se producen de forma variable a lo largo del tiempo y varían según su intensidad. Y los síntomas son desencadenados, tanto como mencionamos anteriormente, puede ser por un ejercicio, la risa, unos alérgenos o también puede ser el aire frío, o a su vez por infecciones virales. Aquí podemos ver algunos broncodilatadores que van a ser esenciales en el tratamiento. Hay broncodilatadores de acción rápida y corta y broncodilatadores de acción prolongada. En los broncodilatadores de acción rápida y corta, estas van a ser una dosis única y en las presentaciones se encuentra el salbutamol más bromuro de ipratropio y el fenoterol más bromuro de ipratropio. En cuanto a los broncodilatadores de acción prolongada, esta es una dosis única y también una presentación de salmeterol, un formoterol, indacaterol. En cuanto a la insuficiencia respiratoria, vamos a tener que es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que sería el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono entre lo que sería el aire ambiente y la sangre circulante. Este va a ser caracterizado por hipoxemia con hipercapnia o sin ella cuando el paciente respira a nivel del mar. Cuando la PaO2 está debajo del límite normal, es decir, de 60 milímetros de mercurio, o a su vez cuando la PCO2 está por encima de los valores normales, que sería de 50 milímetros de mercurio, en un paciente en reposo respirando aire a nivel del mar. Entonces, en la insuficiencia respiratoria, en diagnósticos de laboratorio, este va a producirse cuando ocurre un intercambio de oxígeno y CO2 inadecuado para llenar las necesidades metabólicas, lo cual lleva a una hipoxemia con o sin hipercapnia. Y en cuanto para su diagnóstico se requieren mediciones de los gases sanguíneos, en el cual está la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial y la presión parcial del CO2 en la sangre. Entonces, en la sangre arterial sistémica, en la tensión prehospitalaria con guía de pulsioximetría, se puede considerar que los valores de saturación de oxígeno van a estar desde 90 a 95%, que equivalen a una PaO2 de 60 a 80 milímetros de mercurio, que esto va a producir una hipoxemia, y si es del 90%, va a equivaler a una PaO2 de 60 milímetros de mercurio, lo cual indicará una insuficiencia respiratoria. En cuanto a las alteraciones, vamos a tener la hipoxia y la hipercapnia. Aquí puede darse alteraciones a nivel de lo que sería la ventilación, que puede ser cualquier factor que disminuya la cantidad de oxígeno que se lleva a los alvéolos. Y a su vez una perfusión cuando la cantidad de sangre que llega a la circulación pulmonar no es suficiente. A su vez el intercambio de gases puede ser cualquier factor que impida la difusión de oxígeno o de dióxido de carbono. En cuanto a las alteraciones respiratorias, tenemos 5 mecanismos, el cual puede ser la hipoventilación, que va a causar una frecuencia respiratoria disminuida, la limitación de la difusión, que va a provocar una obstrucción de las vías aéreas, una discordancia, un SHU derecha-izquierda y una respiración de gas con PO2 baja.
En cuanto a la clasificación, vamos a tener 3 criterios según el criterio clínico evolutivo, en el cual se da una insuficiencia respiratoria aguda, que esta puede variar de minutos, horas o días sin haberse producido ningún mecanismo de compensación. Una insuficiencia respiratoria crónica que puede ser de días o puede ser de mucho más tiempo y se habrá producido mecanismos de compensación. A su vez, también una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, el cual establece en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que sufren descompensaciones agudas de su enfermedad de base. Y también, según el mecanismo fisiopatológico subyacente, vamos a encontrar aquí lo que es una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, una hipoventilación alveolar, una alteración de la difusión y una alteración de la relación ventilación-perfusión y a su vez un efecto del shunt derecho-izquierdo. Y según los criterios o las características gasométricas, vamos a encontrar la insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la que va a causar la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria tipo 2, que va a ser la hipercapnia, la insuficiencia respiratoria tipo 3 que va a ser perioperatoria y la insuficiencia respiratoria tipo 4 que va a producir un shock o una hipoperfusión. Entonces aquí vamos a tener un logaritmo en el cual se ve que la insuficiencia respiratoria se produce con hipercapnia y sin hipercapnia. Con hipercapnia podemos ver si es que el parénquima pulmonar está sano, pudo haber sido por una intoxicación de sedantes del sistema nervioso central, como pueden ser los neuromusculares, o puede producirse una obstrucción de la vía aérea principal. En cambio, si sería del parénquima pulmonar patológico, produciría una EPOC o un asma agudo grave. Ahora, si la insuficiencia respiratoria es sin hipercapnia, pueden haber enfermedades pulmonares crónicas, el cual sería el EPOC, el asma agudo grave, las bronquiectasias y una enfermedad intersticial. O a su vez, enfermedades pulmonares agudas en el cuales van a estar las localizadas, en el más común que estaría la neumonía y la tromboembolia pulmonar, y enfermedades pulmonares agudas difusas que estarían presentes lo que es el edema pulmonar y también puede ser cardiogénico o un síndrome de respuesta inflamatoria aguda. Gracias.